Esta polimedia va a tener como objetivo hacer una muy breve presentación de la teoría de la socialización en la versión de Talcott Parsons, es decir, el enfoque estructural funcionalista de los años 40 y 50, tal como este autor lo cristalizó. Recordemos brevemente Parsons y algunas notas de su enfoque conceptual. Recordemos, Parsons es un autor que vive desde 1902 hasta 1939. En el año 29 hace su primera, un documento teórico importante, que es su tesis doctoral, elaborado mientras que estaba estudiando en Alemania. En el año 37 publica La estructura de la acción social, que es como la primera síntesis teórica de Parsons. Posteriormente, en el 51, publica dos libros importantes, que son El sistema social, que es un libro propio sobre la sociología o la teoría, la gran teoría sociológica, y Values, Motives and System of Actions, Toward General Theory of Action, donde Parsons y Shields, un psicólogo, junto con 9 otros académicos más, se proponen elaborar una teoría general de la acción. Esto es un libro que implica hacer una nueva síntesis de todo lo que hay en las ciencias sociales en sentido amplio: la economía, la antropología, la sociología, la ciencia política y la psicología. Es decir, hay un intento de síntesis. En ese contexto es que está el tema que nosotros vamos a abordar y que se plantea la teoría de la socialización en esta versión. Para entender a Parsons hay que tener cierta cautela y no apresurarse, ni a dar por sobreentendido los términos que utiliza pensando que están puestos allí en el sentido más corriente en que uno los utiliza, y también ser cautos en cuanto a las valoraciones o atribuciones ideológicas que uno le hace al autor. Estos son dos riesgos que suelen cometerse, que suelen aparecer en la lectura de Parsons, y que es bueno que tengamos el cuidado de no hacerlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay términos como interacción, acción, sistema, motivación, expectativa, valor, aprendizaje, socialización, que suelen usarse en la jerga corriente, son parte del lenguaje corriente de las ciencias sociales, pero que en Parsons tienen una definición rigurosa, precisa, que va encadenándose una con otras, como en el marco de una teoría general, y que suelen ser los que no suelen tener el mismo significado que tienen cuando nosotros lo usamos corrientemente. Entonces, hay que tener la cautela de ver si estamos entendiendo esos términos y los enunciados que los incluyen de la misma forma que están planteados en el marco de teoría general. En ese sentido, antes de entrar derechamente al texto que tenemos para trabajar en esta unidad, vamos a recordar algunas notas muy generales, pero así a lo grueso de sistema social, invitándoles, por supuesto, a aquellos que por ahí no tienen fresco algunas nociones o que todavía no se han aproximado a esta obra, que hagan un esfuerzo por revisar estas cosas. El capítulo 1, 2 y 6 son algunas de las notas que están detrás de esta síntesis. Punto 1. Hacia el año 50 lo que Parsons está tratando es hacer una teoría general de la acción. ¿Esto qué supone? Supone decir que un mismo material empírico, una misma caos sensorial, perceptual, puede ser organizado conceptualmente, observado y organizado conceptualmente de diferentes focos o de diferentes categorías y en el marco de diferentes disciplinas y de teorías particulares. Entonces, él aquí plantea los focos independientes de organizar elementos del sistema de acción. Es decir, todos estos científicos están de acuerdo que hay acción, que hay una situación de acción, que esa situación de acción tiene algunos elementos comunes, pero ahora hacer el análisis particular, uno recurre a una disciplina, a una teoría general, a un conjunto de categorías, y su nivel de análisis es diferente. Entonces, hay una teoría de la personalidad, hay una teoría del sistema social, una teoría de la cultura, desde la cual se organiza y se entiende esto empírico que, grosso modo, diciendo muy esquemáticos, es semejante. Entonces, esto tiene muchas consecuencias, acá simplemente lo quiero descartar. Vamos a esos conceptos que están en el marco general de la acción. Concepto de motivación. La motivación en Parsons es el motor de la acción. Es decir, ¿por qué las personas actúan? Bueno, las personas actúan en primer lugar para mejorar cierto estado de gratificación o de privación que el actor tiene. Es decir,
las personas actúan para tener mayor placer o mejorar su estado de placer o disminuir las privaciones que tienen. Eso es un motor. En ese sentido, la teoría de la acción lo que está recogiendo ahí es un debate metido desde la economía no clásica y también desde la psicología clínica de Freud, el psicoanálisis. Es decir, la búsqueda del placer es el concepto, uno de los conceptos de utilidad de la economía no clásica, y la búsqueda del placer es el concepto central de la teoría freudiana. Ahora bien, estos autores no se restringen a la idea de placer hedonista o egoísta o individual, y agregan que pueden haber otros aspectos que mueven hacia una mayor gratificación, otros intereses del actor que tienen con aspectos cognitivos y evaluativos. O sea, conocer también es un motor de acción, lograr valores en el sentido de integración, en el sentido de dar a cada uno lo que corresponde, que es una noción de justicia, también es un motor de la acción. Entonces, en alguna medida, el concepto de motivación es más amplio que el concepto de motivación que está en las teorías freudianas de la acción, y esto lo tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué o cómo actúa el actor? Dice Parsons, en la situación de acción, donde hay un actor, donde hay objetos, el actor se orienta hacia esos objetos, objetos que pueden ser físicos, pueden ser sociales o pueden ser simbólicos, culturales. ¿Bien? El actor se orienta con base a expectativas. Es decir, tu actor tiene un plan, una idea de lo que va a usar. Entonces, en alguna medida, la acción, la motivación implica expectativas. Esas expectativas tienen que ver con definiciones de situación, tienen que ver con gratificaciones o privaciones, tienen que ver con ordenamientos, lo que los economistas llamarían un ordenamiento de preferencias, que Parsons va a decir criterios de elección o criterios de selección. Y también en las expectativas hay un componente temporal importante. Hacia adelante, que Parsons lo define como anticipación, si el actor plantea una orientación pasiva de la acción, espera a que sucedan las cosas, o activa, yo voy a construir esto, me propongo esto. Y hacia atrás en términos de memoria, qué es lo que yo recuerdo o cómo yo aprendí o recuerdo algunas cosas que pasaron. Entrando más en materia, la misma empiria va a ser objeto de análisis cuando uno está centrado en el sistema de la personalidad y desde una disciplina psicológica en términos de aprendizaje, y la misma empiria va a estar centrado desde una disciplina de la sociología pensando en sistema social y va a estar hablando de socialización. Veamos, cuando hablamos desde el punto de vista del aprendizaje, Parsons habla de mecanismos de aprendizaje. El mecanismo es un proceso, y un proceso es un cambio de estado. Es decir, los sistemas tienen estados, el sistema pasa de un estado a otro estado a través de un proceso. El proceso, en alguna medida, lo que está haciendo es un cambio, y un cambio es un desequilibrio. ¿Sí? Entonces, el cambio en los estados, a eso se le llama proceso, y cuando el cambio de los estados tiene como eje de preocupación mantener el sistema funcionando, integrado, se le llama mecanismo. El mecanismo de aprendizaje, ¿sí?, supone el pasar de un estado del sistema a un estado de mayor gratificación. Hay un cambio en el sistema. Hay otros mecanismos desde el punto de vista de la personalidad que no son de aprendizaje, sino son de conservación o de reequilibrar el sistema para volverlo a su anterior posición, que es el mecanismo de defensa y el mecanismo de ajustamiento. Acá estamos de aprendizaje. Dentro de los de aprendizaje, Parsons reconoce 5 mecanismos catécticos evaluativos, es decir, centrados básicamente en el eje de las gratificaciones o evitar privaciones, y hay mecanismos de valor o de integración del sistema.
Los mecanismos evaluativos son el refuerzo y extinción, la inhibición, la sustitución, la discriminación y la generalización. Estos mecanismos se distinguen solo analíticamente. No presupone que primero se da uno y después se dan los otros. Lo que dice es no puede haber refuerzo y extinción si no hay inhibición, no puede haber inhibición si no hay en alguna medida una sustitución, no puede haber sustitución si no hay una discriminación y no puede haber refuerzo si no hay discriminación. Es decir, es necesario discriminar, clasificar y ordenar conforme atributo las cosas para poder entender que hay inhibición y que hay sustitución. Y lo mismo los mecanismos de generalización, que eso sí son, dice Parsons, está en un orden superior, porque implica operaciones cognitivas importantes de abstraer, de generalizar, y son fundamentales para los procesos más elevados de aprendizaje. Desde el punto de vista de los valores, hay dos mecanismos más que son importantes, que ya tiene que ver no estrictamente con la gratificación, sino tiene que ver con cómo elegimos entre diferentes orientaciones de acción. ¿Sí? Una persona no solamente aprende orientaciones, sino a elegir entre orientaciones. Elegir entre las orientaciones quiere decir que la persona tiene criterios de elección. Los criterios de elección es a lo que Parsons le llama valores. ¿De acuerdo? Acá hay dos mecanismos. El primer mecanismo es la imitación y el segundo mecanismo es la identificación. Ambos mecanismos son mecanismos de aprendizaje, es decir, llevan al sistema de la personalidad a un estadio superior de gratificación y privación. Sin embargo, desde el punto de vista de los criterios de orientación de la acción, es decir, desde el punto de vista de la adquisición de valores, el mecanismo de la imitación es contingente, es ocasional, es decir, no asegura la internalización de valores, cuestión que sí hace la identificación. Por decirlo de alguna forma, los mecanismos de aprendizaje estarían conceptualmente ordenados y el más exitoso de todo es cuando llegamos al nivel de la identificación. Pasemos a hablar del otro lado, de la socialización del niño. La socialización del niño es, la socialización en general y la del niño en particular, es una de las tantas socializaciones que hay. Socializaciones hay siempre. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso de vida de cualquier individuo, cada uno de nosotros va a ir incorporándose a nuevos sistemas de expectativas de rol que hay que internalizar. ¿Qué quiere decir que hay que internalizar? Hay que aprender orientaciones. Aprender orientaciones quiere decir hay que aprender a conducirse frente a diferentes objetos, a obtener placer y desplacer, aprender cogniciones, aprender criterios de elección. Entonces, siempre hay socialización. Socialización laboral, socialización escolar, socialización universitaria, socialización en los hospitales, socialización en tanto paciente. Es decir, siempre que hay roles y que hay una persona que se incorpora a desempeñar un rol, hay un proceso de socialización. La del niño es un caso particular de la socialización, la más estudiada, la más interesante, vemos por sus aspectos claves en las cuales insisten los psicólogos, los pedagogos, etc. Entonces, ¿qué es lo que importa saber de la socialización del niño? Y en Parsons está muy claro que la socialización del niño no es que empieza en algún momento de su vida, no, empieza desde el momento mismo de su nacimiento, ¿sí? Y empieza toda vez que, desde el punto de vista del adulto, el alter, se le empiezan a atribuir al niño comportamientos, expectativas. Entonces, y al niño, a partir de ese momento, se le crea el rol de bebé, o un conjunto de rol de hijo, rol de bebé, y se le plantean expectativas. El niño está esperando que le den de comer. Ahí empieza un proceso de socialización. Así como hablábamos de mecanismos de aprendizaje, hay mecanismos de socialización. Estos se deben ver de nuevo desde el punto de vista del sistema social. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los mecanismos de socialización están organizados de alguna forma en relación con los mecanismos de la personalidad. Así, los mecanismos, los tres primeros, perdón, los cinco primeros mecanismos, es decir, represión, inhibición, sustitución, discriminación y generalización, sobre todo los tres primeros, están relacionados con los mecanismos de recompensa y castigo. Todo sistema social, para socializar a los nuevos integrantes en el desempeño de sus roles, requieren hacer mecanismos de recompensa y castigos. Es decir, el alter controla la situación,
controla la situación quiere decir controla las consecuencias que pueden tener los comportamientos del ego, y si el ego se comporta no conforme a las expectativas del alta, se le puede penalizar, y si se comporta correctamente, se le puede reconocer y gratificar. Eso es básico. Por tanto, hay necesariamente incorporado, aunque no está tratado así, una asimetría en los roles del alter ego y una asimetría en todo proceso de socialización. Hay un socializante, un agente socializador y un socializando. Punto. ¿Esto tiene que ver con una relación de poder? Sí. ¿Está trabajado en Parsons una relación de poder? No. Pero la asimetría de los roles es una cuestión que está naturalmente planteada en la teoría acá. El segundo tipo de mecanismo es el mecanismo que llama Parsons de la instrucción. A diferencia del primero, aquí lo que se agrega es que el alter asume consciente y deliberadamente el papel de maestro. Y por tanto, sus expectativas de rol ya no son pasivas, sino son activas, es decir, tiene metas respecto a que el socializando, el niño, el adolescente, el aprendiz en la cuadrilla de albañiles, el nuevo enfermero que se incorpora a un equipo de salud, todos ellos van a necesitar aprender no solamente orientaciones de acción, catécticas y cognitivas, sino tienen que aprender criterios de elección, criterios de selección, por tanto orientaciones de valor. Y se plantean que esas orientaciones de valor sean compatibles con las orientaciones de valor que tiene el resto de las personas. De aquí que hay un primer mecanismo, que es la instrucción, que se corresponde con el mecanismo de la imitación. El mecanismo central es el mecanismo de la adquisición de valor.